La guerra en Afganistán comenzó a la sombra de los ataques del 11 de septiembre, cuando el jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, fue protegido por el talibán en Afganistán. Un mes después, Estados Unidos decidió invadir el país el 7 de octubre de 2001. Estas acciones cuidadosamente planeadas están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como una base de operaciones terroristas y para atacar la capacidad militar del régimen talibán. Los talibanes, que profesan una línea dura del fundamentalismo islámico, habían llegado al poder 5 años antes con el apoyo del gobierno pakistaní. En su mandato, los talibanes prohibieron la música, el arte y la educación a las mujeres. Pronto, las fuerzas estadounidenses vencieron al grupo insurgente, retirándose a Pakistán y a otros países. En 2004, a raíz de las primeras elecciones democráticas del país, Hamid Karzai, enemigo de los talibanes, llegó al poder. El grupo insurgente, lejos de desaparecer, se enfrentó a las fuerzas afganas y formó una resistencia financiada en parte por el tráfico de drogas. Paralelamente, cuando Barack Obama sucedió a George W. Bush como presidente del país, prometió retirar las tropas, pero una escalada de violencia lo llevó a mandar más soldados. En 2010, 100.000 tropas estadounidenses estaban en el territorio, además de 50.000 tropas de la OTAN. El mundo no puede permitirse el precio que deberá pagar si Afganistán vuelve a caer en el caos o si Al-Qaeda opera sin control. Después del asesinato de Bin Laden en 2011, una parte de las tropas se retiró. Sin embargo, otra se quedó apoyando el entrenamiento de las fuerzas del gobierno. Los talibanes continuaron sus ataques. Primero las tropas extranjeras deben irse. Solo después la paz será posible. La toma de Kabul le da un giro a 20 años de guerra, en la que 3.500 soldados extranjeros, cerca de 51.000 civiles y 69.000 militares afganos murieron en los enfrentamientos. Afganistán está bajo el control de los talibanes, que en un tiempo récord lograron imponerse de nuevo en todo el país y provocaron la desintegración del gobierno. Esto no es solo el resultado de su fuerza militar, sino también de su habilidad para influir en la moral del ejército del gobierno y de su capacidad para cerrar acuerdos. Con cerca de 300.000 miembros y un equipamiento mucho más avanzado que el de los insurgentes, las tropas del gobierno estaban listas, o al menos en teoría. Informes de Estados Unidos realizados hace un mes estimaban que el gobierno afgano podía colapsar en 90 días, pero desde que los talibanes tomaron su primera capital provincial, solamente les llevó 2 semanas. En realidad, las Fuerzas Armadas estaban corroídas por la corrupción, la falta de entrenamiento y la desmoralización. Las semillas del colapso comenzaron a germinar el año pasado cuando Washington firmó el acuerdo de retirada completa de sus tropas con los talibanes. Para los talibanes fue el inicio de su victoria tras 2 décadas de guerra, pero para muchos afganos desmoralizados significó traición y abandono. El 1 de mayo se inició de manera oficial la partida de los últimos 2.500 soldados estadounidenses y los 7.000 de la OTAN. Hasta que el 2 de julio las tropas de la OTAN y Estados Unidos se retiraron de la base aérea de Bagram, la más grande de Afganistán. Pero ¿por qué Estados Unidos invadió Afganistán hace 20 años? Los talibanes habían sido expulsados del poder en 2001 por una coalición internacional liderada por Estados Unidos. El presidente George W. Bush lanzó la Operación Libertad Duradera el 7 de octubre de 2021, tras los atentados del 11 de septiembre de ese año que mataron a cerca de 3.000 personas en Estados Unidos. El régimen fundamentalista islámico, que estaba en el poder desde 1996, daba entonces cobijo a Osama Bin Laden, el líder de la organización terrorista Al-Qaeda, que se había responsabilizado de los atentados en Estados Unidos. La coalición internacional derrotó a los talibanes. Sin embargo, la atención estadounidense se desvió de Afganistán debido a la invasión de Irak en 2003. Los talibanes y otros grupos islamistas aprovecharon esto para reagruparse en el sur y en el este de Afganistán, desde donde pudieron viajar a las zonas tribales de Pakistán, empezando así el movimiento de insurgencia. En 2009, Barack Obama, elegido presidente con la promesa de que acabaría con las guerras de Irak y Afganistán, aumentó el despliegue de tropas. Bin Laden murió el 2 de mayo de 2011 en una operación de las Fuerzas Especiales estadounidenses en Pakistán. En junio de 2014, Ashraf Ghani fue electo presidente en medio de acusaciones de fraude.
La seguridad en ese país volvió a empeorar con la nueva expansión de la insurgencia de los talibanes y la aparición del grupo yihadista Estado Islámico a principios de 2015. En 2017, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el calendario de la retirada de las tropas y volvió a mandar miles de soldados. ¿Y cuáles son las consecuencias de la toma de los talibanes? Muchos afganos, sobre todo en las ciudades, temen que los talibanes impongan la misma versión ultra rigorista de la ley islámica que cuando gobernaban su país entre 1996 y 2001. Los talibanes prometieron que si volvían al poder respetarían los derechos humanos, en particular de las mujeres, esto conforme a los valores islámicos. Sin embargo, en las zonas recién conquistadas ya han sido acusados de atrocidades. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo estar horrorizado por ver cómo es que desaparecen los derechos tan duramente conquistados por las niñas y mujeres de Afganistán.